dándoles el nombre de la enseñanza de hoy. Yo la titulé No a justos, sino a pecadores. Y se va del gran amor de Dios por los perdidos. Tomé como base los capítulos, tomé los versículos bases que tomé están en Juan 13, 13 al 17, perdón. Juan 3, 13 al 17. Que dicen así: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice: porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todos sabemos que Él no vino para condenar el mundo. Todos sabemos que el mundo ya estaba condenado. Entonces, pues vamos a orar para comenzar, hermanos. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar en tu casa y por habernos cuidado y guardado a través de esta semana que termina. Y aquí estamos, Señor, nos ponemos en tus manos este servicio. Yo ruego, Señor, que me des de tu gracia y de tu favor, Señor. La necesito, Padre. Y que prepares el corazón de mis hermanos, Señor, que sea receptible al mensaje del día de hoy. En el nombre de Jesús. Pues, sin hacer menos a ningún versículo de la Biblia, sabemos que todos son importantes, todo es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Pero hoy estamos tomando como base, creo yo, el versículo más conocido de la Biblia. Y por lo tanto, posiblemente, pues también el más importante, más significativo de la Biblia. Porque este es el Evangelio, este es el mensaje central de la Biblia. El gran amor de Dios por los perdidos y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. O pudiéramos más bien decir, el gran amor de Dios mostrado en la cruz del Calvario. Si no entendemos esto, hermanos, pues hemos reprobado la clase. No importa cuánto hayamos leído la Biblia, cuánto hayamos estudiado, si no entendemos esto, creo que nos hemos brincado, nos hemos esquipeado el mensaje principal de la palabra de Dios. Y tenemos que comenzar con los rudimentos de la doctrina de Cristo. El escritor de Hebreos en el capítulo 5 dice: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios. Rudimentos es simplemente primeros estudios de cualquier ciencia o profesión. El mundo ha venido en caída, mis hermanos, desde un principio. Porque el mundo desde niños nos ha implantado falsos rudimentos. ¿Qué es eso de que venimos del chango, del mono? De que un viejo barbón nos traía regalos. Y pudiéramos decir tantas cosas que el mundo ha implantado y nos han sido de tropiezo. Le han sido de tropiezo al mundo. Los líderes del tiempo de Jesús no hicieron su trabajo. Más bien desviaron al pueblo, haciendo de sus tradiciones mandamientos. No, mis hermanos, a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, hay que instruirlos con los verdaderos rudimentos, con la verdad, con la instrucción de la palabra de Dios. No hay otra.
Saben que el desafío del ministerio estuvo tremendo. Voy a decir unas palabras que algunos pastores dijeron. Un pastor dijo: cuando no hacemos lo correcto, cuando no instruimos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, estamos arrastrando con las futuras o con las próximas generaciones y somos culpables directos. Esa es una verdad, hermanos. Otro dijo: ¿por qué nuestros hijos no vienen a la iglesia? Porque no ven en ti la diferencia con los del mundo. Tristemente, nuestro trabajo es dar ejemplo, sentir carga de mantenernos en santidad en medio de esta generación mala y perversa. Ese es nuestro trabajo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Voy a decir algo. Yo sé que, espero que nadie se ofenda, pero hay personas que han llegado a la iglesia donde se predica la sana doctrina, pero traen mucho de las iglesias donde vienen y les es muy difícil sacarlos porque lo aprendieron por años. Son rudimentos que les fueron implantados. Pero bueno, sigamos adelante. El escritor de Hebreos dice así, en 6:1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, hacia adelante, a la perfección. Así de que echémosle ganas, hermanos, echémosle ganas y hagamos prosigamos a la meta, vayamos hacia adelante, busquemos la perfección, la cual no llega sola, mis hermanos, hay que buscarla. Hay que esforzarnos, estudiar, trabajar duro. Necesitamos levantar paredes sobre los cimientos que ya se nos han dado. Nos han instruido bastante. No somos nuevos en la iglesia. Entonces tenemos que no quedarnos con los rudimentos. No podemos quedarnos en los cimientos. Tenemos que edificar, tenemos que crecer sobre ellos. La palabra de Dios nos dice que Él perfeccionará la obra que comenzó en cada uno de nosotros, pero no va a ser en nuestra comodidad. Tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que levantar esta obra, mis hermanos, poder ser ejemplo como verdaderos hijos de Dios y así otros vengan a los pies del Señor. Debemos dar ejemplo. No sé si todos sepan, pero por ejemplo, cuando se va a construir una colonia de casas, lo primero que se construye es una oficina para trabajar y una casa hermosa. Esa casa no se presenta así toda sucia, toda como sea. Esa casa no se presenta hasta que no es decorada, hasta que no es arreglada, hasta que no se le ponen los arreglos para que luzca bonita. Esa casa es el ejemplo para atraer gente. Y nosotros tenemos que ser ese ejemplo para que los perdidos se animen a venir a esta obra, mis hermanos. Tenemos que ser luz para que ellos vean y encuentren el camino. No sé si a veces no se suben las predicaciones, las enseñanzas, pero hace como 2-3 años que fuimos al desafío del ministerio en Guadalajara, el pastor Chuy, bueno, esa vez nuestro pastor predicó, y tengo muy presente las palabras que el pastor Chuy dijo cuando los presentó. Digo los presentó porque van por parejas. Pero él dijo, ellos tienen una hermosa congregación en Jacksboro, Texas. De una manera u otra, hermanos, el pastor Chuy miró algo en nosotros, algo en ustedes. Nos vio como esos adornos
que hacían lucir a la iglesia hermosa. Ahora, como pregunta, ¿somos ese adorno bonito que alumbra la pared, que hace ver hermosa la iglesia? ¿O somos ese otro arreglo opaco que hace ver mal a la iglesia de Dios? Ahora el viernes, ya casi para cerrar el congreso, el pastor Chuy dijo esto: Dios puso a los pastores para embellecer la iglesia. ¿Y cómo la embellecen? Con el ejemplo, discipulando, instruyendo y puliendo esos adornos para que la iglesia se vea hermosa. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto, pero es bueno. Alguien dijo que el ejemplo, el testimonio, no es la mejor manera de enseñar, es la única. Y ahí la importancia del ejemplo, hermanos. Es bien importante dar ejemplos. Bueno, pues si la enseñanza del día de hoy se trata del gran amor de Dios, entonces lleva como propósito que entendamos, que reconozcamos la importancia de sentir dolor por las almas que se pierden. Por los que han rechazado el Evangelio, los que han rechazado a Cristo, los que no han creído. Y creo que aquí todos tenemos familiares a los cuales se les ha predicado el Evangelio y lo han rechazado. Y ciertamente porque son nuestros seres amados, porque son las personas acercadas a nosotros, sí sentimos dolor, sentimos tristeza por ellos. Pero no así por nuestros vecinos, no así por nuestro prójimo en general. Pero todas son almas, hermanos, todas son almas. Todos tienen necesidad de ser salvos. Debemos de sentir tristeza y dolor por aquellos que se pierden, por cada uno de los pecadores, porque son como cadáveres andando, no tienen vida, pero sí van al despeñadero, van al castigo eterno, hermanos. Eso nos debe de hacer sentir dolor por ellos. Entonces, que nuestra oración sea: Señor, ayúdanos a hacer lo que tengamos que hacer. Ayúdanos a sentir dolor por las almas que se pierden. Que podamos ganar almas para ti. Danos de tu gracia y de tu favor, para que por medio de tu palabra almas sean alcanzadas. Que es tu palabra la que da vida. Que seamos esos vasos de barro donde tú deposites el tesoro de tu palabra, el tesoro del Evangelio. Y que podamos ser mensajeros de las buenas nuevas de salvación, de la palabra de vida eterna. No somos nosotros, hermanos. No somos nosotros los que cambiamos, los que tenemos poder, los que convencemos, sino Dios, su palabra, su espíritu. Yo recuerdo que la otra vez yo les decía que toda enseñanza nos debe de llevar a Cristo. Y si recuerdan, les di el ejemplo de un embudo que es amplio arriba, y no importa si las cosas se ponen aquí, se ponen allá en medio, en la orilla, sabemos, tenemos la certeza de que todo va a caer en un lugar, y ese lugar es Cristo. Así es de que, así es en la predicación, así es el Evangelio. Toda enseñanza nos debe de llevar a Cristo. Toda enseñanza nos lleva a Cristo. La naturaleza del hombre caído es mala. El mundo no ama a Dios, no busca a Dios, no quiere saber nada de Dios. Y tal vez si le preguntamos a algunos en la calle, ¿tú amas a Dios? Lo más seguro es que te van a decir: sí, yo amo a Dios. Pero ¿cómo vas a amar a alguien a quien no conoces?
el concepto que ellos tienen de amar a Dios es un concepto no real, es muy ligero, es muy light, muy ligero. Ellos lo aman solamente de palabra, de labios. Isaías dijo esto en 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado, que les ha sido enseñado. En Tito 1:15 al 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El Señor Jesús en Mateo 22:37 enseñó cómo verdaderamente se debe de amar a Dios. Cuando dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Miren, el que haga esto, mis hermanos, con su vida va a dar testimonio. Sus obras van a ser buenas, van a ser diferentes. Decíamos que el hombre no busca a Dios, no ama a Dios. Y es aquí donde esto se pone interesante, porque, miren, el apóstol Pablo dijo en Romanos 3:10, esto que estamos diciendo, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El mundo, mis hermanos, no busca a Dios, no ama a Dios, pero Dios sí ama al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto se lee fácil, como muy fácil, pero ¿cómo podemos explicarnos que Dios, siendo Dios y no teniendo necesidad de nada ni de nadie, pueda amar al pecador? Pueda amar a aquellos que lo han rechazado, a los que lo han despreciado, a los que lo han desobedecido. Y esto es lo que hace el mundo. Pero Dios ama al mundo. Y cuando dice mundo, no se está refiriendo al globo terráqueo, se está refiriendo individualmente a cada uno de los hombres que habitamos en la tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero fíjense, aquí es donde entra la individualidad, cuando dice para que todo aquel que en Él cree. Así de que el trabajo es individual, hermanos. Recuerden que esta enseñanza se trata del gran amor de Dios por los perdidos. Yo quiero llevarlos a Lucas 5:27 al 32. Lucas 5:27 al 32 dice así: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, y miren la sabiduría de Dios: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Ahí Jesús se los arregló con la pura lógica. Me gustaría que pensáramos un poco, mis hermanos, que meditáramos en lo que estaba pasando en aquel lugar, en aquellos días, en aquel día, y en la audiencia que Jesús tenía a su alrededor. Estaban sus discípulos, pero también había otros dos grupos de oyentes, aunque dice que había otros sentados a la mesa con ellos, pero menciona dos grupos. Unos eran los publicanos y otros eran los escribas y fariseos. Y muchas veces leemos la palabra de Dios y no meditamos, no ponemos atención a ella y no la entendemos por eso. Yo quiero que leamos una vez más a los versículos 29 y 30. Bueno, yo se los leo. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y ahí dice, había mucha compañía de publicanos. Ahí están unos. Y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y luego dice, y los escribas y fariseos, está el otro grupo, murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Bueno, puse algo, pero no lo voy a decir, se oye feo. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran personas despreciadas por el pueblo, porque eran cobradores de impuestos y tenían la mano larga. Cobraban de más y se quedaban con la diferencia. En otras palabras, robaban. Y esto todos lo sabían, mis hermanos, porque todos lo sabían y no podían hacer nada más que despreciarlos por pecadores e injustos. Y digo que la gente lo sabía porque la Biblia no nos lo oculta, la Biblia nos lo muestra. Por ejemplo, cuando Jesús entró en la casa de Zaqueo, el cual era publicano, dijo esto en Lucas 19:7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Por eso los llamaban hombres pecadores, porque sabían que robaban, conocían sus obras, conocían su oficio. Entonces los publicanos eran despreciados por el pueblo y tal vez solo se podían juntar con ellos mismos, porque dice el versículo 29 que había mucha compañía de publicanos. Pero vayamos a algunos versículos para entender un poquito más acerca de ellos y para ver cómo Jesús los conocía. Yo les voy a leer Mateo 5:46, que dice así: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? En Mateo 18:17 dice, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, tenlo por pecador. Esto nos habla, mis hermanos, de los publicanos. Pero por otro lado tenemos a los escribas y los fariseos, los cuales eran codiciosos, tenían amor al dinero y eran legalistas, religiosos, y ellos no creían en lo que nosotros creemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, que hay fiesta en el cielo, que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ellos no creían que había fiesta, gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ellos pensaban que había fiesta, gozo en el cielo cuando un pecador era destruido. Esas eran sus creencias, sus pensamientos. Ahora se imaginan, estos junto con el sumo sacerdote y los ancianos formaban el Sanedrín. Y en ese grupo estaban los guías espirituales del pueblo, los líderes religiosos, los maestros de la ley. Desde un principio le digo, traemos malos rudimentos. Hay muchos, pero muchos versículos de los fariseos, la Biblia nos habla ampliamente, nos da mucha información. Yo quiero leerles Mateo 23 al 33. Voy a leer varios porque creo que casi van juntos y yo se los leo.
Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenan la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No les dijo nada. Bueno, leí esos versículos para darnos cuenta que la audiencia de Jesús se formaba de puros pecadores, de solo pecadores. Eso era lo que él tenía delante de él. ¿Por qué Jesús acudió a la fiesta siendo omnisciente, sabiendo que todos eran pecadores? ¿O por qué al llegar a la fiesta no se fue de ese lugar? Porque él dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También le dijo a Zaqueo, el cual era publicano: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso acudió a la fiesta. Así es de que esto nos muestra el amor de Dios por los perdidos. Esto nos muestra por qué Jesús descendió a la fiesta. Y esto nos muestra, hermanos, por qué Jesús descendió al mundo. ¿Por qué descendió del cielo? Descendió para rescatarnos cuando estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y el día que nos encontró, hermanos, el día que nos rescató, le dijo a sus ángeles: hagamos fiesta porque mi hijo estaba perdido y es hallado. Estaba muerto y ha revivido. Le damos gloria a Dios por esto, hermano. Ahora entendemos por qué Jesús acudió a la fiesta, sabiendo exactamente quiénes estaban ahí. Y también pues podemos ver y entender lo que Jesús dijo de los fariseos cuando los llamó ciegos. En el versículo 24 y 26 dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El 26 dice: fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Tenían al Mesías delante de él y no lo vieron. Eran ciegos espiritualmente. Y saben que este fue el problema de los escribas y de los fariseos, y sigue siendo hasta el día de hoy el mismo problema para los judíos, porque ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Para ellos es simplemente un nombre, y ellos dicen: ¿cómo vamos a adorar a un hombre en lugar de Dios? Fariseos ciegos. Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia. Él se inclina a los humildes. Pudiéramos pensar que Jesús solo se preocupaba por los enfermos, ciegos, cojos, leprosos, porque es lo que vimos en los evangelios mucho.
Pero aquí estamos viendo que cuando se le cuestionó de por qué recibía y comía con pecadores, él le refirió 3 cortas, pero bien interesantes, bien importantes parábolas que nos hablan del gran amor de Dios. Esto está en el capítulo 15 de Lucas, donde nos habla de las 100 ovejas, que dice que quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió, ¿hasta qué? Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Ahí hay gozo en el cielo cuando encuentra uno. Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El Señor se pone contento, se agrada, hay gozo en el cielo cuando encuentra una oveja perdida. Después nos habla de la mujer que tenía 10 dracmas. ¿O qué mujer que teniendo 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Gozo en el cielo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Hemos encontrado la alma que se había perdido, podemos decir nosotros. Después, bueno, el hijo pródigo, sabemos que aquí, pues no lo sabemos casi de memoria, se habla bastante de él. Este regresó solo y dice que derrochó su herencia, pero más adelante dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzaos sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Hay fiesta en el cielo, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Por último le dijo al hijo mayor que estaba con él, al cual estaba molesto, era necesario, hijo, hacer fiesta, regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pues esto nos habla, hermanos, del gran amor de Dios por los perdidos, y que hay fiesta, que hay gozo cuando un pecador se arrepiente. También hemos visto que el Señor no solo ama o se preocupa por los pobres, por los enfermos. En estas 3 parábolas hemos visto el amor de Dios por todos, por los perdidos. Él es el buen pastor, y el buen pastor por sus ovejas da su vida. Ok, la historia de Zaqueo también es una historia maravillosa, con un contenido sobre el amor de Dios por los perdidos. Y podemos también ver cómo incluye el verdadero significado del nacimiento del niño que nos fue dado, de Jesús. Si nos fijamos, se habla mucho de la cruz del Calvario, de la muerte de la cruz del Calvario, y poco y gloria a Dios por eso, gloria a Dios, pero lo que quiero decir que se habla poco del nacimiento, casi más se habla en los días de Navidad. Ok, pero el plan de Dios, mis hermanos, fue un paquete completo. El nacimiento de Jesús, su muerte y su resurrección, y todo ¿por qué? Por nosotros, por lo que estaban perdidos. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre nació, podemos decir, descendió para buscar y salvar lo que se había perdido. La gente no tiene ningún problema con aceptar el nacimiento de Jesús. Muchos ponen hasta altares en sus casas, pero les es difícil entender que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor es soberano y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Él transforma las vidas, los corazones, y es Él el que produce en nosotros así el querer como el hacer.
¿Cuántas veces hemos oído a personas decir que ellos no se arriman a Dios porque son pecadores y piensan que Él no les recibe, que no les escucha? Bueno, todos éramos pecadores, todos somos pecadores y aquí estamos. Pero bueno, lo que estamos estudiando el día de hoy echa por tierra todos esos pensamientos y pretextos. Dios quiere que todos seamos salvos, la palabra nos lo dice. El pecado nos aparta de Dios, hermanos. Arrímate a Dios y serás limpiado, serás lavado. Nos convertimos, cambiamos cuando nos arrepentimos y nos volvemos a Dios y le entregamos nuestra vida. Pero también le entregamos a Él todo el derecho y toda la autoridad para gobernar nuestras vidas en todo. ¿Quién nos recuerda cuando el Señor aún no había obrado en nuestras vidas? Cuando no le habíamos conocido. Hacíamos de continuo solamente el mal. Éramos del mundo. Pero de una manera milagrosa el Señor fue poniendo en nosotros así el querer como el hacer. Y aunque éramos pecadores, había algo. Estaba haciendo algo por dentro transformado. Había algo que estaba cambiando en lo más profundo de nuestro ser. Cuando nos invitaban a las iglesias, yo recuerdo, yo lo digo por experiencia propia, o si oíamos una alabanza, como que queríamos aplaudir, como que queríamos pararnos, y había un gozo, pero no queríamos que los demás lo notaran, no queríamos que nadie lo supiera. Así comenzamos todos, mis hermanos, y así comenzó Zaqueo. Zaqueo era un publicano y pecador, y tal vez había oído de Jesús, pero él estaba enfocado en sus negocios, él quería hacer dinero. Hasta que el Señor puso en él así el querer como el hacer. Es hermoso ver cómo el Señor obra, cómo el Señor transforma las vidas, los corazones. Dice la Biblia que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico, pero algo sucedió muy dentro de él. Dice, bueno, el capítulo 19 de Lucas nos habla de esto. Yo voy a leerles el capítulo 3 y 4. Dice, procuraba ver quién era Jesús. ¿Por qué procuraba ver quién era Jesús? Porque Jesús ya había comenzado la obra en él. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Dice corriendo, apresurado para verle. ¿Cuándo es cuando nos apresuramos? ¿Cuándo corremos, hermanos? Cuando hay temor, cuando hay necesidad, cuando hay interés, cuando algo nos importa. Él sentía en su interior algo que Jesús le había puesto, y era así eso, el querer como el hacer. Y tal vez no lo entendía, hermanos, pero lo sentía. Y ya hablando de Zaqueo, el cual por cierto era muy pequeño, ¿por qué Dios escogió a Israel como su pueblo? ¿Por grande, por bonito, por poderoso? No, lo escogió por ser soberano. Pero Moisés le dijo en Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Dios nos rescató también por buenos o por compromiso. Dios le dijo a Oseas en Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado de ellos. ¿La ira de Dios se ha apartado de nosotros, mis hermanos? Pues sí, si nos hemos arrepentido, si hemos creído, si nos hemos creído y nos hemos arrepentido, y si andamos conforme a su palabra, pero esto de pura gracia.
no porque lo merezcamos. Y aunque aquí le estaba hablando al pueblo de Israel, pues sabemos que lo aplicamos a nuestras vidas, porque para nuestra enseñanza se escribió. Yo hablo mucho de Pablo, yo predico a Cristo, pero Pablo nos dejó muchas enseñanzas, hermanos, en todo, pero fueron enseñanzas que recibimos porque las aprendió del Señor. En Primera de Corintios dice, en Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y Gálatas 1:11 y 12 dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo también, mis hermanos, era exactamente lo que conocemos como la muerte. Era un esqueleto sin vida, estaba muerto y causaba medio, causaba temor, pero revivió y aprendió a dar de gracia lo que de gracia recibió. Pues este hombre que perseguía la iglesia de Dios y que nos dice la palabra, que respiraba amenazas de muerte, fue transformado y dio su vida por el evangelio, dio su vida por los perdidos, formando iglesias y predicando el reino de los cielos, dando de gracia lo que de gracia recibió. Y no le importaba padecer por tal de ganar almas. En Primera de Corintios 9:19 dice, por lo cual siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar los judíos. A los que estaban sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Okay. No estando yo sin ley, sino la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Eso era el sentir, mis hermanos. El apóstol Pablo tenía un gran corazón, un corazón apasionado por lo que hacía. Él no se andaba por las ramas. Él iba a lo que iba. Era un hombre dedicado a lo que hacía. Y con la misma pasión que perseguía la iglesia de Cristo, fue también la misma pasión con la que edificó iglesias. Así de que cuánta falta nos hace, mis hermanos, Pablos como estos en estos días. O que al menos tuviéramos un poquito del corazón de Pablo, de la pasión de Pablo por los perdidos. Pero creo que nuestra pasión está más en lo terrenal, en lo temporal, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en nuestro deporte favorito, en el cual podemos pasar horas y horas sin aburrirnos, sin quejarnos, en lo que la carne se complace. En el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo dijo que sentía una gran tristeza y continuo dolor en su corazón, que desearía mejor morir por amor a sus hermanos según la carne. Y en esa escritura, cuando dice desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, estaba diciendo que desearía ser maldito, separado de Cristo con tal de que sus hermanos reconocieran a Cristo como su Salvador. El trabajo de la iglesia de Cristo es buscar almas para Él. Es llevar fruto a Él, predicar las buenas nuevas de salvación, hacer buenas obras y no estar buscando para nosotros mismos, para los deseos de nuestra carne. Porque aquí solo somos extranjeros y peregrinos y vamos acumulando para lo porvenir, para lo eterno.
¿Qué estamos acumulando, hermanos? Cosas buenas para nuestra morada eterna o cosas malas para el juicio eterno, para el juicio final, para el tormento eterno. Y, ¿saben? Muchos dicen, Dios me habló y Dios me habló. ¿Dios habla? Claro que habla. Pero cuando hay un encuentro genuino, verdadero con Dios, las personas son transformadas. Hay cambios drásticos, visibles en sus vidas. Saulo de Tarso tenía un corazón lleno de odio por la iglesia de Dios. Pero cuando se convirtió a Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Dios, fue un hombre completamente nuevo, transformado. De estar lleno de odio, pasó a entregar su vida por el Evangelio. ¿Y quién creen que escribió el capítulo 13 de Primera de Corintios? El capítulo del amor. El mundo se conforma de gente con necesidad de alimento. Y la diferencia entre nosotros y los perdidos es que todos somos hambrientos, pero nosotros ya hemos encontrado el alimento que calma, que sacia nuestra hambre, nuestra necesidad. Ese alimento se llama palabra de Dios, Cristo. Oí al hermano Alonso que dio una reflexión. Pues aquí está algo parecido. Dice, cuenta la historia que unos jóvenes decidieron hacer un viaje por las montañas y se prepararon para hacerlo por algunos días. Caminaron por montañas y bosques y cuando ya estaban en pleno viaje fueron sorprendidos por una tormenta. Y sin darse cuenta, uno de los jóvenes resbaló y cayó entre los matorrales, entre los arbustos. Los demás no se dieron cuenta y siguieron su camino. Este joven se dio cuenta que tenía algunos huesos fracturados y no podía continuar y decidió regresar a casa. Recogió sus cosas como pudo y emprendió el camino de regreso a casa. Pero cuando había avanzado un poco se dio cuenta que la tormenta había borrado la senda, el camino, las huellas con las que se iba a dirigir para regresar. Siguió adelante de un lado para otro sin encontrar el camino que lo llevara salvo a casa, hasta agotar sus fuerzas. Después su cuerpo fue encontrado sin vida entre los arbustos. Y dicen que en su mochila se encontró una guía que explicaba con detalles, paso a paso, cómo sobrevivir cuando alguien se pierde en el bosque, cómo regresar salvo a casa. Tristemente este libro nunca se abrió. Y ahí termina esa historia, mis hermanos, pero quizás tú o alguien que tú conoces, alguien en tu casa, en tu familia, esté perdido y nunca ha abierto la guía de cómo regresar a casa. Aquí, mis hermanos, están los detalles, las instrucciones paso a paso. La voz de Dios que nos dice cómo regresar a casa cuando estamos perdidos. La voz de Dios que nos dice paso a paso cómo ser salvos. Y no solo eso, sino también nos dice paso a paso cómo amar a los que están perdidos. Esto es lo que tenemos que predicar a los que no tienen esperanza. Pero necesitamos reconocer, entender y agradecer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Alguien comentó también de que un padre salió a acampar con su hijo. Y bueno, llegaron allí, empezaron a bajar las cosas y le dice, hijo, en este lugar hay muchos cocodrilos.
si vas a pescar algo del entarimado, ten cuidado. Este joven se fue a pescar y estando en la tarima vio un pequeño bote a la orilla y decidió subir a él pensando que nada pasaría. Pero sucedió que un cocodrilo golpeó la pequeña embarcación y lo tiró al agua. El joven gritó aterrorizado. Cuando el padre ve lo que sucedió, se arrojó al agua sin pensar, sin importarle las consecuencias, el dolor que podría pasar o que podría traer esto. Dice que el padre logró subir a su hijo al bote, pero cuando él iba a subir, un cocodrilo lo tomó de las piernas y se las destrozó. Esta es una reflexión que después hacen un comentario. Imaginémonos ahora que este niño, este joven, después de ver lo que sucedió y ver a su padre desangrándose, le dijera: Padre, lo que hiciste fue muy admirable, muy impresionante, pero también fue muy emocionante estar entre cocodrilos, sentía adrenalina. ¿No te importaría que lo volviera a hacer? Si este joven, dice esta persona, vuelve a hacer lo mismo, entonces no entendió el sacrificio que su padre hizo por él. Si este joven vuelve a hacer lo mismo, entonces no entendió el sacrificio que su padre hizo por él. Grave es esto. Y esto es lo que hacemos nosotros, mis hermanos, cuando volvemos a hacer lo mismo después de que ya conocemos a Cristo. Ya sabemos, conocemos la Escritura y sabemos que Él hizo un sacrificio por nosotros. Esto es lo que hacen los que no reconocen, no agradecen el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él se lanzó, se despojó, sin importarle el dolor, el sufrimiento, para salvar a aquellos que lo hemos desobedecido. Así como este joven desobedeció a su padre. No pisoteemos la sangre de Cristo, hermanos. Ahora, todo aquel que estaba perdido y ha sido encontrado, ha sido perdonado por el amor de Dios y la sangre derramada en la cruz del Calvario, no lo debe de olvidar, para poder también amar a los que están perdidos, como Dios lo amó a él, y tener misericordia de los demás, como Dios la tuvo de él. La iglesia, la cual no son estas cuatro paredes, hermanos, sino los hijos e hijas de Dios, del Dios vivo, las cuales debemos manifestar su gloria en todo lugar y en todo momento. Se nos ha dado una mayordomía, un llamado a cuidar los bienes del Señor, a cuidar lo que Él puso, lo que Él depositó en nuestras manos, no para disiparlo, malgastarlo, sino para cuidarlo, atesorarlo, predicarlo, y así poder ser mayordomos fieles y no como aquel mayordomo infiel que disipaba los bienes de su Señor, lo cual nos habla en Lucas también capítulo 16. El primer mandamiento aquí es la clave, hermanos. No podemos llevar a cabo el supremo llamamiento de Dios si no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. El asunto es que si no cumplimos el segundo mandamiento, tampoco vamos a poder cumplir el primero. No podemos cumplir el primero porque no cumplimos el segundo. En primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a Dios, al que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El primero y segundo mandamiento está en Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, de amar a Dios y a tu prójimo, se cumple toda la ley de los profetas.
También me gusta mucho la historia que nos cuenta la Biblia de dos hermanas, de Marta y de María. Dice la palabra que María recibió a Jesús en su casa, pero que ella estaba afanada en los quehaceres de la casa y tenía una hermana de nombre María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, oía su palabra. Y Marta le decía a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y Marta la está haciendo. Marta la ha escogido. Marta ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Solo una cosa es necesaria, mis hermanos, y es clave, y la cual no nos será quitada: la intimidad, la comunión con Dios. Cuando buscamos a Dios, cuando tenemos intimidad con Dios, todo lo demás, mis hermanos, se desvanece, porque Dios lo llena todo. Creo que el tiempo se terminó, hermanos. Solo denme unos segunditos, un minuto más. Como cristianos, como iglesia, como líderes, tenemos mucho trabajo, tenemos una gran responsabilidad. Como padres de familia, como madres, tenemos mucho trabajo y una gran responsabilidad para las futuras generaciones, para que no se pierdan. Nunca hagamos acepción de personas por raza, color, nacionalidad o apariencia. Miren, muchas veces, por ejemplo, una persona que su cuerpo está lleno de tatuajes, su cara con aretes, lo despreciamos, como que le sacamos la vuelta, lo desechamos y pensamos que ahí no se puede hacer nada, pero esa persona tiene alma, igualmente como aquella que su cuerpo está limpio. Y los dos tienen necesidad de ser amados, como también tienen necesidad de salvación. Y Cristo murió por los dos. Cristo murió por todos. Sintamos dolor por aquellos que su boleto actual, mis hermanos, no es a las bodas del Cordero, sino al tormento eterno. Amén. Es todo, hermanos. Dios les bendiga.